caí en una depresión terrible. Evidentemente, creo que nadie puede llegar a entender lo que uno pasa y la catarsis que uno pasa. Y evidentemente pasas por una serie y una montaña rusa de sentimientos. La vida de Gabriel Soto dio un cambio radical en el último año, además de enfrentar serios problemas de salud. Bueno, hablamos con el actor sobre cómo pudo sobrellevar todo esto. Vamos a ver lo que nos contó. El 2024 fue muy duro para Gabriel Soto porque pensaba que tenía cáncer. De repente me diagnosticaron que era hipertenso, luego plaquetas altas, me tuvieron que hacer punción a la médula ósea. O sea, un año muy complejo, muy complicado, pero ya estoy dado de alta, evidentemente tomando los cuidados necesarios, medicamentos, etcétera. En lo que se aclaraban todas las pruebas médicas, el actor pensó lo peor. Caí en una depresión terrible. Evidentemente, creo que nadie puede llegar a entender lo que uno pasa y la catarsis que uno pasa. Y evidentemente pasas por una serie y una montaña rusa de sentimientos, desde incertidumbre, miedo, no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a estar bien o no vas a estar bien. El galán nos confesó que sigue solterito y no quiso hablar absolutamente nada del posible romance que está viviendo Irina Baeva con Giovanni Medina. Mira, yo ya de terceras personas ya no voy a hablar, y ya todo está cerrado, no el capítulo, ya el libro ya está cerrado. Bueno, él sigue adelante, Raúl. Que no se fue nada. Sí, le ha pasado de todo, de verdad que sí, porque pensábamos que iba para allá y la cuestión terminó para acá, pero así es la vida. Y está completamente, por el papel de la novela, cambió el look por completo. También, sí. Yo casi no lo conocía. Bueno, le mandamos muchos besos. Vamos. A todos. La señorita Laura viene en este 2025 más guerrera y atrevida que nunca. Mira, yo este año salgo, mira, tanto me ha pasado el 2024 que me han hecho invencible, ¿me entiendes? Ya me han hecho tan fuerte, que no voy a parar. Me voy a comer el mundo entero, incluido el proyecto que tengo en España. Aunque la vimos con el cabello más corto, realmente en la cara no se ha hecho nada, como anunció hace algún tiempo. Sí, todavía me tengo que jalar un poco la cara, pues si no está la cosa, ¿no? Pero ya me la voy a jalar ya. Ahorita no tengo tiempo de nada. Y para empezar, Laura no pretende pagarle ningún dinero a Irina Baeva y a Gabriel Soto por supuesta difamación. Y miren ustedes por qué. Dije que lo que mal empieza, mal acaba, y así acabó. No he dicho nada de lo que yo me tenga que rectificar. Entonces, como dice mi abogado, si esto fuera así, tú podrías ganar no una, sino hacerte multimillonaria con todas las cosas que han dicho de ti, ofensivas hacia tu persona. Acá yo he dado una opinión mía, libre, totalmente libre. Es por esto que Laura sigue defendiendo su derecho de hablar y ofrecer su opinión, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Que se queden en su casa, que trabajen en su casa o en una oficina, y si quieren ser famosas y si quieren trabajar para el público, pues al público no se le esconde nada. ¿Cuál es el problema? Yo estoy acá sentada y me puedes preguntar lo que quieras y yo nunca te voy a decir que no. Me parece que es lo correcto. El público tiene todo el derecho a saber. Mucha gente me escribió asustada: Laura, ¿qué te han hecho? Nada, solo que lo vendieron como, ¿me entiendes? Sin decir que eso era apelable. Entonces, no entiendo yo. Y para muestra un botón, comienza el 2025 y Laura Bozzo le manda un mensajito a nuestro amigo Anuel. ¡Que pase el desgraciado de Anuel! No, pero hombre, que los hombres sí que son desgraciados. Sigue embarazando una, otra y no sabes mantener a tus hijos. Que encima además Cata es la cara de él, la cara de él. No me digas que no puedes mantener a tu hija, papito. Ya me voy yo a perseguirte, espérate nomás. Ahí te voy a ir a perseguir, yo te voy a hacer una entrevista y te voy a decir: desgraciado, mantén a tu hija, a tus hijos. Dios mío, Laura Bozzo no se queda callada ni se quedará callada nunca. Y yo estoy de acuerdo con ella, Raúl, y al final lo que ella dice, yo daba mi opinión sobre lo que estaban viviendo Gabriel Soto e Irina Baeva, y al final, si todo el mundo tuviese que, o si le fueran a pagar a ella por todo lo que han dicho de ella, es la misma cosa. Es verdad. Y es la verdad. Todavía no puede entrar en Estados Unidos. Todavía no la dejan entrar en Estados Unidos.
Sí. El entrenador de ella viene a mi edificio a entrenar a otras personas. Pero no la ha y podido dice, entrenar. no la he podido ver en no sé cuántos años, por el caso de Montesino en Perú todavía. Pero bueno, a lo que estábamos hablando, sí, claro que dar su opinión le ha costado sus controversias, Raúl, pero no sé qué piensa el público. Al final ella estaba dando la opinión de lo que ella pensó que estaba pasando ahí, o cómo ella se sentía, o lo que no creía que debían de haber hecho. A ver, mira todo lo que yo No, tengo que pero hacer. que va a ¿Qué tú pagar. hiciste esta mañana? ¿Estabas durmiendo? Bueno, Raúl, yo dormí, me desperté igual que tú. Bueno, no, tú no No, pero después duermes. estabas sentada ahí en la cama y eso. ¿Qué Claro tú que me piensas que yo estaba senté. haciendo por la mañana después de caminar? Mi suegra, que tiene 86. Dice Raúl que yo estaba sentada en la cama. Espérate un momento, espérate. Estoy sentada en la cama porque él me regaló el colchón y ahora se cree que yo no me bajo de la cama porque el colchón está tan bueno que yo me... Tú estabas durmiendo, Le estabas regalé un sentada en la colchón y no cama. sale del colchón. Mi suegra, esta mañana, mi esposa toda, mi suegra tiene 87 años y yo Está le joven, regalé un Raúl, está televisor joven. nuevo que no quería. Muy joven. 87 le regaló un televisor. Entonces dice que no podía poner el canal, que esto, que lo otro, y lleva atacada por unos días. Mi esposa termina de ir para la casa de su hija, para allá, para ver. Dice, no tiene ningún problema cuando lo enciende. El problema es que hay un solo canal que ella ve 24 horas al día, ese es Fox News. El canal que habla bien de Trump y todo eso es lo que hace. De vez en cuando pone el gordo y la flaca por 15 minutos. Pero entonces fueron allí, le pudieron poner eso y entonces la mujer con una sonrisa así, lindísima así. ¿Tú te imaginas eso? Raúl, una tortura para ti. No, de verdad, yo no lo puedo creer. ¿Qué te puedo decir? Los casos de la vida. Bueno, no la saludo. Sale corriendo Raúl, para no allá. la saludo porque no nos está viendo. Está viendo el otro canal. No, claro que no. Claro que nos está viendo. Un besito. Bella.